Bienvenidos a la clase de hoy, donde damos inicio al Diplomado de Orientación Familiar de la Universidad para Líderes. Y para desarrollar el tema está con nosotros el profesor Francisco Zúñiga. Bienvenido, amor, bienvenido. Gracias. Y estamos felicitando a cada uno de los alumnos valientes que quieren ayudar a sus familias y a otras familias que están pasando con necesidad. Hablaremos de las consideraciones básicas de la orientación y consejería familiar. Bueno, en nuestra experiencia como pastores, han venido a lo largo de todos estos años familias, personas a buscar ayuda, a buscar consejería. Y sin duda eso mismo le sucede a todo pastor o líder. Por eso es importante que nos preparemos, amor, tanto en el área bíblica como en el área científica o psicológica. Entremos a la lección número 1, origen del desarrollo del modelo de ayuda en orientación y consejería. Hablaremos de 3 aspectos. El primer aspecto es origen histórico de la orientación psicológica. O sea, los seres humanos, amor, desde el inicio de la creación, tenían que tomar decisiones generales y particulares. En forma general, la función orientadora era atribuida a los sacerdotes, magos, brujos, hechiceros, quienes predecían las conductas de los individuos y establecían las normas de comportamiento. Dichas personas eran quienes le ayudaban a aconsejar a los caciques, jefes de tribus y a sus miembros. Qué bonito es aprender acerca de la historia, ¿verdad? De la psicología. El segundo aspecto es el desarrollo histórico de la orientación en la psicoterapia. En la cultura occidental, las raíces de la psicoterapia se desarrollaron en la religión, en la magia, en la medicina y en la filosofía. Y es en Grecia donde surge su origen, ¿verdad? El origen de la psicoterapia actual, basados en su tradición filosófica y médica. O sea, quiere decir que ya mucho antes lo estaban practicando, ¿verdad? Así es. ¿Qué declaraban Aristóteles y Platón acerca de la psicoterapia? Aristóteles se refiere a los distintos usos de la palabra para fines curativos. Por ejemplo, se refiere a la palabra persuasiva como un bálsamo. Y Platón habla de cómo el discurso bello produce un estado de armonía en todas las partes del alma. Y la Biblia nos habla acerca de eso, ¿verdad? De que las palabras Así es. son como miel, como bálsamo. En Grecia se destacaban la existencia de escuelas filosóficas. Sí, existían, por ejemplo, la Academia Platónica, ¿verdad? Liceo Aristotélico y la Casa Jardín de Epicuro, donde se cultivaban formas o estilos de vida con su propio entrenamiento psicológico. El tercer aspecto es generalidades de la orientación y consejería. La orientación y consejería profesional es una ciencia y arte que integra conocimientos del campo de la teología, la psicología, la sociología, la antropología, la ética, la medicina y también la educación, con la intención de asistir al ser humano en su proceso de crecimiento y despliegue integral. Vemos cómo era para ayudar, ¿verdad? Así es. Ayudar al ser humano, ayudar. ¿Qué factores son importantes para que haya éxito en la consejería? Lo primero es que haya empatía entre el consejero y el aconsejado, o sea, que gane la confianza, que se ponga en los zapatos, ¿verdad?, del aconsejado. También es clave que al aconsejado lo apoye la familia, eso es necesario. Y es crucial que el aconsejado realice las tareas asignadas por el consejero. Vemos 3 factores, ¿verdad? La empatía de parte del consejero, el apoyo de la familia del aconsejado
y que se cumplan las tareas que el consejero le va a dar al aconsejado, Así ¿verdad? es. La especificidad de la orientación y consejería se puede resumir en 3 dimensiones. Dinos cuáles son. Prevención, la número 1 es prevención de problemas personales y relacionales debilitantes. 2, promoción del crecimiento personal y social desde una perspectiva holística. O sea, hay que motivar y felicitar por el avance del desarrollo. Y número 3, resolver y remediar los problemas de origen cognitivo, o sea, los pensamientos. También el emocional, social y el espiritual. Bien, entramos a la lección número 2. Base teológica para la orientación y consejería pastoral. Sin duda que el marco de referencia para todo consejero cristiano serán las Escrituras. Claro, todo líder o pastor que es consejero debe de estar basado en los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué significa la doctrina de la Escritura? Los orientadores y consejeros bíblicos están comprometidos en reconocer la autoridad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras. O sea, consideran los problemas humanos desde la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es la doctrina de la responsabilidad humana? La Escritura indica que cada uno de nosotros es responsable ante Dios, ¿verdad? De toda palabra o acción que tengamos. Por naturaleza, los seres humanos no aceptamos nuestros errores o pecados, pero Dios en su palabra nos declara, por ejemplo, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves tu propia viga? Porque nos cuesta reconocer nuestros errores o pecados. Yo creo que es una condición humana, definitivamente, ya lo dijiste, y lo vemos en Adán y en Eva, ¿verdad? Así es. Cuando pecaron, inmediatamente le echaron la culpa a otra persona y no reconocieron. ¿Qué es la doctrina de Dios? Los orientadores y consejeros cristianos se diferencian de otros sistemas porque creen que es Dios el que cambia a las personas, ¿verdad? Un elemento distintivo de la consejería bíblica es la confianza en un Dios redentor, en un Dios que puede cambiar nuestra vida radicalmente. Entonces los consejeros cristianos entendemos que no producimos ningún cambio, todo lo hace Dios. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Podemos afirmar entonces que la existencia de Dios y su obra deben ser los principales intérpretes de la experiencia personal para el aconsejado. Correcto, es de suma importancia que el consejero transmita al aconsejado quién es Dios, su carácter, sus atributos, acerca de la obra de Dios, cómo es el proceso de santificación, el perdón de Dios, la gracia de Dios y la relación que el aconsejado debe tener con Dios, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Explicarle cómo puede tener un encuentro personal con Dios y cómo puede servir a Dios. ¿Qué es la doctrina del pecado? Bueno, los problemas de las personas van más allá del comportamiento, más allá de los sentimientos, más allá de los rótulos que la sociedad ponga. Para que haya un cambio fundamental y verdadero, el aconsejado debe entender el problema desde el punto de vista bíblico. La Escritura declara que las raíces de los problemas humanos están en el corazón. O sea, las raíces del pecado están allí. Por eso el apóstol Santiago dice que la lucha, la batalla que tenemos viene desde el corazón. Es tremendo, ¿verdad? Cómo los seres humanos está esa raíz de pecado, esa raíz de maldad y tantas cosas. Y el Señor nos quiere perfeccionar cada día más. Así es, por eso es que necesitamos de Dios y de su palabra. ¿Y qué es la doctrina de la santificación progresiva? El teólogo reconocido Berkov describe que la santificación es una obra cuyo autor es Dios y no el hombre. O sea, todo comienza en Dios.
El ser humano necesita confesar con su boca que Jesucristo es el Salvador y Señor de su vida. ¿Cuáles son los principales medios de santificación que Dios usa? La palabra de Dios, la providencia de Dios, o sea, su gracia, su amor, y el ministerio de edificación que tiene el cuerpo de Cristo. Somos edificios en construcción, ¿verdad? Correcto. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así es. Llegamos a la lección número 3. El uso de la Biblia en la orientación y consejería. ¿Por qué la orientación debe de estar basada en la Biblia? ¿Qué nos dices? Porque la Biblia es una verdad práctica, comprensiva, es digna de confianza y es absolutamente adecuada. En tanto, el conocimiento humano es incapaz de encarar en forma efectiva los problemas que confrontamos en la vida, ¿verdad? Por eso Mateo 15:14 dice, amor, que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a ir a parar a un hoyo, van a entrar al hoyo, porque la única respuesta está en Dios y no en los seres humanos. Qué lindo oír. De verdad felicitamos a los alumnos porque no hay nada mejor que una consejería cristiana, ¿verdad? Así es. Eso es lo mejor porque su base es Dios, la palabra. Dios, así es. ¿Qué podemos decir acerca de que la Biblia es práctica? Bueno, nos ha sido dada para enseñarnos cómo vivir día a día, de modo que agrade a Dios y también para resolver los problemas. Todo lo que la persona que pone en práctica la palabra de Dios le irá bien en la vida. Y eso nosotros lo hemos experimentado. Así es, no basta solo con escuchar. El Señor nos dice, no seamos solamente oidores, sino hacedores. ¿Qué significa que la Biblia abarca todos los temas? Todo lo que necesitamos saber para vivir con éxito se halla en las páginas de la palabra de Dios. También podemos confirmar que la Biblia es digna de confianza. Cuando instruimos a nuestros aconsejados en base a la Biblia, podemos saber sin lugar a dudas que si es aplicada correctamente cambiará su vida de forma positiva. ¿Por qué la instrucción debe de ser bíblicamente exacta? Porque nos corresponde interpretar correctamente e instruir a otros en las Escrituras. Es importante que nosotros sepamos interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? Para dar un consejo correcto y no un consejo equivocado. ¿Y cuántos errores se han cometido, verdad? Así es. Graves errores por no tener una buena interpretación correcta de la palabra. La instrucción debe de ser cristocéntrica y evangélica en su énfasis. Así es, la consejería siempre debe estar enfocada en Cristo, ¿verdad? Y en la gloriosa verdad de su evangelio. Tenemos que comprender que Cristo es Dios. Él fue el que pagó el precio para perdonarnos, para salvarnos. Él es el Redentor. Él es el superior. No hay otro ser superior más que Dios. Qué lindo, qué experiencia más grande, satisfactoria que van a tener los alumnos al estar dando consejería, ¿verdad? Es una experiencia preciosa que la hemos vivido tú y yo pues por muchísimos años. Así es. La consejería debe de ser dirigida a la acción. Sí, no es suficiente proveer información o solamente comunicar verdades a nuestros aconsejados. Debemos de procurar que ellos pongan en práctica la palabra de Dios para que sus vidas cambien y se parezcan cada día más a Cristo. ¿Qué podemos declarar acerca del énfasis de las dimensiones del cambio bíblico? Para que nuestra orientación sea bíblicamente exacta, no solo debemos llevar a la gente a comprender lo que no debe hacer, sino también lo que debe hacer. Por eso la Biblia siempre nos está hablando, quítate la vieja vestidura y ponte la nueva vestidura. O sea, hay que ayudarles a erradicar los malos hábitos y poner nuevos hábitos, los hábitos de Dios. Muy interesante y práctico, ¿verdad? Aún para nosotros que estamos
estudiando, se afirma que la orientación debe de ser bíblicamente adecuada. ¿Qué podríamos decir? Bueno, por eso, segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos dice que el contenido de la instrucción debe de ser apropiado. Cada orientador debe de estar al tanto de los aspectos que está sucediendo en la vida del aconsejado, a fin de confeccionar la instrucción que se ajuste a sus necesidades. O sea, en otras palabras, yo debo de saber cuáles son las cosas que está pasando, cuáles son los problemas, y de esa manera voy a preparar una instrucción para ayudarle a sus necesidades. Sí, porque ya hemos visto, ¿verdad? Hemos escuchado que han acudido a consejeros y fue fatal, ¿verdad? Porque dice, me dijo cosas que, pues, que a mí no me ayudan en nada, ¿verdad? Así es, alguien me dijo lo que hacía esa persona, que era un psicólogo no cristiano, dice, era más bien volverme egoísta, dice. Entonces nosotros debemos de saber la necesidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Así es. Y vamos a la lección número 4. La crisis en el proceso de ayuda. ¿Nos podrías decir qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal de trastorno o desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad que tiene el individuo para poder salir adelante. ¿Y qué son las crisis del desarrollo? Son las crisis que van desde el nacimiento hasta la vejez, ¿verdad? Son crisis desde que se nace, la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad media, hasta que llega a la vejez. A eso se le llama crisis del desarrollo. ¿Y qué son las crisis circunstanciales? Son las crisis que vienen de repente, son inesperadas, ¿verdad? Son accidentales y sobre todo depende del medio ambiente. Por ejemplo, una separación, una muerte, un desempleo, a alguien que lo corren del trabajo. Esa es una crisis circunstancial. Las etapas y reacciones frente a las crisis. En las crisis se da una serie de etapas. Primero, cuando hay una crisis, ¿verdad? Un incidente, comienza una tensión. Esa tensión va en crecimiento, ¿verdad? Y la persona pues no puede salir adelante, aunque una vez que se ha incrementado, las personas toman una de estas dos decisiones: o se vuelven tan derrotados o salen victoriosos. Esa es una verdad que todos los seres humanos somos diferentes. Por eso hemos visto hijos de padres que se han divorciado, algunos llegan adultos y todavía están destruidos y otros no, ¿verdad? Porque cada uno, cuando llega el aumento de esa tensión en la crisis, hay esas dos decisiones a tomar. Las reacciones frente a una crisis pueden ser al comienzo llanto o negación de la crisis. El llanto puede conducir a la negación o a la intrusión. La intrusión significa sentirse invadido por sentimientos de dolor, pesadillas o imágenes de impacto. La intrusión lleva a la penetración. Sí, aquí cuando estamos hablando de penetración no se está hablando de relación sexual, sino que se está hablando de otra palabra en psicología. La penetración es un proceso donde se identifican pensamientos, sentimientos e imágenes de la crisis. ¿Y qué podemos decir de la crisis en la ayuda? Si las personas con tensiones encuentran un orientador experto, como dicen, ya la hizo. O sea, posiblemente va a mejorar. Sin embargo, si encuentra un
orientador de nivel muy bajo, pues se va a poner peor su crisis. Y por eso es que es importante. Felicitamos a cada uno de los alumnos, amor. Les felicitamos. Que están queriendo aprender, ¿verdad? Prepararse. Es importante, a veces da temor, pero es importante poder aprender porque es triste caer en las manos de alguien que diga que es consejero, que es orientador y que nunca se ha preparado. Es triste, es una falta de responsabilidad y de verdad que les felicitamos. Les felicitamos a cada uno de ustedes porque en primer lugar, para ellos mismos, para su familia y para la congregación y la comunidad. ¿Cuál es el propósito de las técnicas de intervención en crisis? Restablecer la capacidad del individuo para afrontar las situaciones de estrés en las que se encuentra, ¿verdad? Y también proveer asistencia a estos individuos para reordenar y reorganizar su mundo social que estaba destruido. Y llegamos a la lección número 5. Destrezas y problemas socioemocionales en orientación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay que mencionar dos aspectos importantes. Se entiende que el orientador, amor, es una persona saludable, es una persona experta, es una persona realizada. Por lo menos debe de estar mejor que el aconsejado, si no, pues la cosa está terrible. Y la otra es que la persona en busca de ayuda aprende las habilidades que necesita para vivir mejor, ¿verdad? En el proceso de la orientación. Lo bueno que tienen nuestros alumnos y lo bueno de este diplomado es que es una orientación cristiana, porque ya lo hemos visto muchas veces, personas que han venido y han ido tal vez a un consejero que no era cristiano y dice, si ese estaba peor que yo, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Los principios para el desarrollo de destrezas socioemocionales. Primero hablemos de las oportunidades. Se requiere que la ayuda esté disponible de inmediato, amor, y en una ubicación de fácil acceso. O sea, la persona está urgida, ¿verdad? Y debemos de apoyarlo lo más pronto que podamos. A veces tenemos compromisos que tenemos que cumplir, pero no debemos de darle largas, ¿verdad? A una persona que está en una necesidad profunda. Y de verdad que esto está sucediendo ahorita en la parte secular, lo hemos escuchado, que hay listas de espera para entrar a una consejería secular, ¿verdad? También es importante las metas. Es ayudar a la persona a recuperar un nivel de funcionamiento equilibrado, ¿verdad? El que tenía antes de la crisis en la que está pasando. ¿Y qué podríamos decir de la importancia de la valoración? Se hace imprescindible tener en cuenta el perfil, valorarlo, cómo es su conducta, ¿verdad? Cómo está en la parte afectiva, en la parte espiritual, en la parte interpersonal, en la parte de sus pensamientos. Eso hay que valorarlo. Es parte de la empatía, ¿verdad? Así es. Veremos los componentes de los primeros auxilios emocionales. Sería uno, la realización del primer contacto. Volvemos que el consejero debe de tener empatía, o sea, ganarse la confianza, porque el primer contacto puede reducir el estrés y la soledad que tiene esa persona. El número 2 sería analizar las dimensiones del problema. La indagación se enfoca en 3 áreas. En el pasado inmediato, o sea, cuando le pasó el problema, la crisis. En el presente, que es lo que está viviendo. Y en el futuro inmediato, qué posibles problemas va a tener después. El número 3 dice sondear las posibles soluciones. Se refiere a tener un rango, un abanico de soluciones, o sea, dar varias alternativas para salir adelante, ¿verdad? El consejero le da, bueno, mira, puedes hacer esto, también está esto, eso es importante.
El número 4, asistir en la ejecución de pasos concretos. Es ayudar al aconsejado a dar pasos firmes y pasos concretos. El número 5, seguimientos para verificar el progreso. El orientador tiene que revisar si se están cumpliendo las metas, ¿verdad? Eso es importante porque el orientador, cuando nos damos cuenta dónde está el problema, por ejemplo, muchas parejas son rutinarias. Entonces el consejero va a dar una asignación, van a ir cada mes a cenar o van a ir a dormir a un hotel. Entonces hay que ir viendo si esas metas se están cumpliendo, porque si no se están cumpliendo no estamos haciendo nada, están en la misma rutina. Sí, es importante eso, ¿verdad? Mencionaremos las destrezas psicoemocionales implicadas en el proceso de orientación. El primero sería entender. Cuando hablamos de entender, es que el consejero debe saber escuchar. Un buen consejero, amor, es una persona que sabe escuchar. No más es hablar, no, más bien escuchar. Porque las personas están necesitadas. También es dirigirlo indirectamente, ¿verdad? Todos debemos de saber que el consejero no es el que le indica lo que va a hacer. Usted corra a su hijo, usted tiene que divorciarse. No, indirectamente se le dice, bueno, ¿y cómo está viviendo? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué cree usted que se puede hacer? Pero uno nunca puede decir algo porque hasta a nivel legal se puede meter a problemas, ¿verdad? También es interpretar, o sea, dar algunas explicaciones al aconsejado y también es dar consejos. El número 2, para proporcionar apoyo y para intervención en crisis. O sea, eso significa dar seguridad y confianza, ¿verdad? Es construir esperanza y consolar. Nosotros no podemos rematar al que anda herido. Nosotros tenemos que darle ánimo. ¿Verdad? No, si su vida ya no, si usted ya está por morir. No, más bien le damos ánimo. Miren, nosotros creemos que en Cristo usted tiene respuesta, su problema va a tener respuesta. Usted puede ser victorioso en su familia, en su hogar, en su negocio. Necesitamos darle consuelo. Así mismo, y lo hemos hecho, ¿verdad? Porque muchas parejas pues creen que ya están destruidas o personas, y es importante que les motivemos, ¿verdad? Mencionaremos algunas habilidades para afrontar problemas. Es ayudar a tener claridad para ver los problemas, también capacidad para cambiar los pensamientos negativos, habilidades para manejar el estrés, habilidades para resolución de problemas también. Entramos a la lección número 6, el perfil del pastor como orientador. La orientación y el aconsejamiento pastoral. ¿Qué puedes decirnos? El consejero pastoral es muy diferente de otros tipos de dirección terapéutica, pues incluye una dimensión religiosa o bíblica. El propósito del aconsejamiento espiritual es traer a las personas de ambos sexos dentro de una sana relación con Dios. Requisitos personales del pastor. Bueno, mientras más maduro sea emocionalmente el pastor, mayor será su facultad de entender y aceptar lo que sus feligreses expresan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas, amor, han habido mujeres, por poner un ejemplo, abusadas por sus propias madres. Entonces, el consejero que es maduro no se sorprende o dice, uy, esta mujer es un diablo, o esta familia. No, debemos de ayudar. En vez de juzgar, debemos de apoyar. Por eso el consejero pastoral debe ser una persona madura. Así es, prudente, madura, ¿verdad? Empática. La Biblia nos enlista algunos requisitos personales necesarios en la vida de un pastor o líder dedicado a la tarea de ser influencia de cambio para otros. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos? Bueno, debe ser irreprensible, de buen testimonio, sobrio, dice la Biblia, prudente, justo, santo, amable, no un neófito.
O sea, no una persona ignorante, sobre todo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y me llama la atención que dice prudente, amor. Todo consejero debe saber que lo que le han declarado, ¿verdad? De sus problemas, sus necesidades, no puede andarle contando a nadie. Porque si no, pues ya destruye la vida de esa persona. Es, una gran responsabilidad. ¿Y qué podríamos decir del retrato de un orientador? ¿Debe de poseer una adecuada inteligencia básica? En referencia a su capacidad intelectual, ni se subestima, ¿verdad? Dice, no sirvo para nada, ni tampoco se cree la última Coca-Cola del desierto, sino que es lo que es, ¿verdad? Pero sobre todo debe de capacitarse cada día más a través de la lectura o del estudio. Un buen orientador sabe que el ayudar pide mucho trabajo. Sí, porque atiende a una persona que está con problemas, que necesita ayuda tanto en lo físico, en lo espiritual, como en lo psicológico, ¿verdad? Y debemos de entender que hay que respetarlo y, como ya dijimos, no juzgarlo, sino que ayudarle a que salga de esa situación. Un orientador también es un integrador. Ayuda al aconsejado a explorar su mundo de experiencias, sentimientos y de conducta. Orientar para lograr un cambio. El propósito final definitivamente de aconsejar es efectuar un cambio en el aconsejado. Así es, algunos cambios específicos que el pastor ayudará a obtener es que haya una reducción de la ansiedad de las personas, ¿verdad? Clarificar los problemas, ayudarle a que entienda pues cómo, de dónde vienen sus problemas y una capacidad creciente para evaluar y confrontar la culpa, porque muchas de estas personas, amor, se sienten culpables, y también una creciente confianza al enfrentarse al futuro. Todo esto debemos de ayudarles y también a que tengan una relación cercana con Dios, ¿verdad? Y un mayor entendimiento del carácter amoroso de Dios. Y llegamos a la lección número 7. Factores de personalidad del aconsejado. Hablemos de la personalidad. Todas las personas nos encontramos frente a tres facetas. La perspectiva que tenemos de nosotros mismos, que generalmente es equivocada. La perspectiva que otros tienen, ¿verdad? Que a veces son buenas o malas. Y la perspectiva de lo que realmente somos. Esa es la realidad. Es necesario conocernos. Sí, la Biblia confirma que somos seres tripartitos, o sea, espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo aconseja, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo dice en Romanos 12, 21. Entonces la renovación mental es el secreto. Así es, ¿verdad? La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dicen, por ejemplo, aquí en la traducción en lenguaje actual, y no vivan ya como vive todo el mundo, dice. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La Biblia nos dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, pero la ciencia también lo está diciendo, ¿verdad? En estos últimos 5 años, con el avance de la tecnología, están hablando de la cerebroflexia, y es el cambio que puede haber en el cerebro, en nuestros pensamientos. Por ejemplo, el científico español David Bueno dice que los pensamientos erróneos pueden quedar, dice, allí enterrados, ¿verdad? Con los pensamientos correctos y nuevos. Recuerdos no en el pasado ni en el futuro, en el presente. La memoria trae al presente la imagen y revive la sensación grata o la sensación de dolor que pudo producir aquel incidente. Los fundamentos de la personalidad. Hablemos de la herencia, del ADN. Bueno, los seres humanos traemos una carta de información
producto de las características físicas, orgánicas y glandulares que nos transmitieron nuestros antepasados, nuestros padres, ¿verdad? Cada uno de nosotros traemos esa herencia del ADN de nuestros familiares. Es importante hablar acerca del ambiente. Así es, porque los padres o quienes tuvieron a cargo nuestra formación primaria influyeron en nuestra vida con aspectos positivos y negativos. Por eso los padres jóvenes deben de entender esto, ¿verdad? Que es fundamental, porque ellos van a sembrar en la vida de sus hijos lo que van a hacer en el futuro. El temperamento, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en el temperamento es hereditario a alto grado, el temperamento, ¿verdad? A él se asocian tendencias impulsivas, afectivas y emotivas. ¿Y las emociones? Las emociones son hijas legítimas del temperamento, constituyen su forma de expresión. O sea, cuando vemos las emociones de alguien, un arrebato de ira, eso está mostrando lo que en realidad él es, su temperamento. ¿Y los instintos? Se trata de la impulsión natural que domina el comportamiento del ser humano. ¿Los factores externos? El primero es el medio ambiente vital, ¿verdad? Es todo lo que hemos vivido desde la niñez. El segundo es el medio ambiente social, la cultura donde nos hemos desarrollado. Y el tercero tiene que ver con el aspecto ético. Ahí entra en función la religión o la formación académica o intelectual que hemos tenido. ¿Y qué podemos decir acerca del intelecto? El intelecto lo definimos como la capacidad de pensar, de entender, de comprender y de aprender. Y cada de los seres humanos somos diferentes. Tenemos diferentes habilidades en esto. Bueno, hemos llegado al final de las consideraciones básicas a la orientación y consejería pastoral. ¿Y qué le podemos decir a los alumnos? Bueno, les felicitamos porque este es el comienzo. Vamos bien y hacen falta algunos módulos más, amor, donde vamos a aprender otras cosas que son importantísimas. Creo que es de sumamente importancia el poder tener estos videos que van a ser una gran ayuda, un pilar para los alumnos. Así es que les felicitamos y nos vemos dentro de 2 meses. Muchas bendiciones. Hasta pronto.